Hoy es 12 de julio de 2020. Hace poco, en una manifestación, alguien llevaba en su auto, homologando un poco la cuestión de las fases de la cuarentena, un cartel que decía: fase 1, fusilar políticos; fase 2, fusilar sindicalistas; fase 3, Argentina despega. O sea, terminemos con los políticos, terminemos con los sindicalistas y la Argentina va a despegar. Esto no es nuevo, es decir, no es nuevo en la Argentina. Últimamente hay un acierto en el hecho de hablar de lo que antes se mencionaba como golpe militar o dictadura militar, como dictadura cívico-militar. Las dictaduras militares durante años ocultaron la realidad de la sociedad argentina en cuanto al apoyo popular que tuvieron todos los golpes militares, quizá alguno más que otro, pero siempre tuvieron un apoyo popular, un apoyo de cierta parte de la sociedad argentina. Lo que a mí me interesa no es hacer un revisionismo histórico ni entrar en una discusión de política nacional, sino revisar una noción de Hannah Arendt que ella trabaja en su obra Los orígenes del totalitarismo, y que es la noción de populacho. La noción de populacho que está estrictamente ligada a la noción de masa. Y que ahí la noción de masa, según la entiende Hannah Arendt, es diferente de cómo la entienden algunos psicoanalistas, sobre todo los psicoanalistas con una ideología de derecha o liberal o neoliberal, que en general tienen una visión negativa de, digamos, de toda afiliación de un sujeto a un partido político, que consideran que eso siempre implica fanatismo o ceguera, la pertenencia a alguna organización social o alguna organización política o alguna organización sindical, la pertenencia, es decir, institucional, o que el agrupamiento genera fanatismo. Bueno, en realidad es la misma ideología que alienta a estas personas. Dicen que, bueno, para que el país despegue hay que terminar con la clase política, terminar con la clase sindical, ¿no? Y entonces la Argentina despegará. Quizá es lo mismo llevado, es decir, al terreno del psicoanálisis, donde con toda la cuestión de la lógica de las identificaciones, etcétera, pareciera que tener alguna pertenencia política cualquiera está mal. Bien, Hannah Arendt no es de esa idea, y tiene una noción de masa que me gustaría compartir con ustedes. Es breve, no los voy a distraer mucho, porque yo sé que las citas leídas son tediosas. Pero esto es muy breve y es interesante. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, el capítulo en que habla de una sociedad sin clases, es una idea totalitaria justamente, el término de masa, dice ella, se aplica solo cuando nos referimos a personas que, bien por su puro número, o bien por indiferencia, o por ambos motivos, o sea, por número o por indiferencia, no pueden ser integradas en ninguna organización basada en el interés común. Una organización basada en el interés común puede ser
un movimiento social, como estos movimientos sociales que trabajan y a los que mucha gente ignora que les debemos a esos movimientos sociales que trabajan sobre todo en el conurbano de nuestro país, les debemos que no haya un estallido social o que las cosas no tengan un desenlace trágico. Pero bueno, organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones sindicales, bueno, justamente Hannah Arendt, al revés de lo que piensan muchos colegas, considera que el término de masa se aplica solo cuando nos referimos a personas que, o bien por su puro número o bien por indiferencia o ambos motivos, no pueden ser integradas en ninguna organización basada en el interés común, en los partidos políticos, en los gobiernos municipales o en las organizaciones profesionales y los sindicatos. Organizaciones basadas en el interés común. Potencialmente existen en cada país y constituyen la mayoría de esas muy numerosas personas neutrales y políticamente indiferentes que jamás se adhieren a un partido y rara vez acuden a votar, ¿no? En aquellos países, obviamente, donde por ahí el voto no es obligatorio, pero es cierto que hay mucha gente en todas las sociedades y que potencialmente, es decir, existen estas personas, digamos, neutrales, políticamente indiferentes, que jamás adhieren a un partido y rara vez acuden a votar. O sea, personas que en realidad tienen un cierto desinterés por, digamos, por lo común, un cierto desinterés por lo común, una cierta desconfianza en las instituciones y en las organizaciones y en los medios de acción, político, y gente sobre todo, decir, sin una pertenencia. En este sentido, la noción de populacho, porque uno escucha esa palabra y tiende a pensar en clases humildes, en clases bajas, o tiende a pensar el populacho en un fenómeno de una horda, una multitud enardecida, ¿no? Una multitud enardecida que está linchando a alguien o que está protestando, que está quemando cosas. Pero Hannah Arendt no se refiere a eso. Hannah Arendt dice que el populacho es algo que atraviesa todas las clases sociales. Primero, el populacho no es las clases bajas. El populacho está integrado por gente de todas las clases sociales, desde lo más alto, es decir, hasta lo más bajo. Quiere decir que es más una posición subjetiva, más que una pertenencia de clases. Una posición subjetiva, además, que tiene que ver con una no pertenencia, con una no identidad, con una falta de identidad, con una neutralidad, pero una neutralidad en el mal sentido, es decir, del término, de una falta de definición y una falta de orientación, o, para decirlo más claramente, una falta de compromiso. Y que en realidad el populacho está integrado por gente de todas las clases sociales, pero por los residuos de todas las clases sociales. O sea, por esos sectores residuales de todas las clases sociales que no tienen una identidad, no tienen una pertenencia, no tienen una inserción dentro de una organización que los oriente, que les dé una formación ciudadana. No se sienten ciudadanos, son más bien consumidores, y por eso hay una alianza. El trabajo de Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo es un trabajo con mucha vigencia hoy en día, y ella muestra muy claramente la alianza íntima entre el populacho y el
capitalismo y de cómo los movimientos, ciertos movimientos totalitarios como el nazismo, en realidad son un producto sintomático, sin duda, del capitalismo y de las democracias liberales. Es un producto indeseado, es decir, sintomático, pero es un producto, es decir, de esas sociedades. En ese sentido tenemos que recordar, contra lo que algunos intelectuales argentinos creen, que el fascismo fue un fenómeno europeo, estrictamente europeo, con un ADN 100% es decir, europeo. Por supuesto es algo que se puede reproducir en cualquier sociedad, es algo que es una disposición riesgosa, un riesgo, un peligro, es decir, en todo sujeto. Humberto Eco tiene un trabajo, creo que se llama el fascismo eterno, ¿no? Como el fascismo como una cierta orientación del espíritu o posición subjetiva. Pero en este sentido, hay que señalar, cuando se habla hoy en día de populismo, ¿no? que se habla tanto de eso, bueno, hay una diferencia radical, absoluta, un abismo enorme entre lo que puede ser el populismo de un país acostumbrado a ser metrópoli, de un país que tiene una tradición de someter, sojuzgar y explotar, es decir, a otros países, como el caso de los países europeos, o de los países que han sido potencia, y aquellos países que a duras penas tratan de construir una identidad, una cierta independencia, una cierta autonomía muy a duras penas. Entonces hay una diferencia muy fuerte entre el populismo de esos países acostumbrados a ser amos y conquistadores, de aquellos otros países acostumbrados a ser colonias o a ser esclavos o a ser sojuzgados y que tienen una larga historia por la lucha de tratar de cambiar su situación. En ese sentido, es decir, el populacho, hay un cierto cinismo inherente al populacho, inherente a todos estos elementos resentidos, sin valores, sin compromiso social, que en cada clase social siempre hay alguien que se siente relegado, resentido, no integrando parte de nada, porque incluso en clases sociales acomodadas hay gente, porque no son todas las personas iguales dentro de una clase social, no son todos lo mismo. Y dentro de cada grupo social, bueno, hay gente que se siente sin un compromiso político social o un compromiso comunitario, porque no necesariamente son los partidos políticos las únicas organizaciones basadas en el interés común. Los partidos políticos son una de ellas posibles, pero hay muchas otras. Acá el populacho es alguien que no pertenece, es decir, a nada de eso. Y una cosa interesante que va a decir Hannah Arendt es que la diferencia entre el populacho y la burguesía, porque la burguesía es la base, el espíritu mismo, el núcleo duro del capitalismo, pero es decir, el populacho no es estrictamente decir lo mismo que la burguesía, sino que es la burguesía sin hipocresía. Es la burguesía ya sin careta, sin disimulo. En el fondo, el burgués piensa, bueno, si eliminásemos a los políticos, si eliminásemos a los sindicalistas, entonces los negocios andarían mejor y despegaríamos. Pero el burgués es alguien que no se anima a decir eso. En cambio,
decir, el populacho emerge en ese punto donde hay una pérdida del pudor, hay una pérdida del pudor, hay una pérdida del disimulo, y donde hay incluso, decir, un cinismo y un regodeo por hacer notar esto, hacer notar el desprecio, el odio, el racismo, el odio, es decir, al diferente. El actual presidente de los Estados Unidos, durante su campaña, se burla de un discapacitado, por ejemplo, y de repente eso genera un cierto gusto en una parte de los votantes, porque lo ven como alguien que no es un careta, que no es políticamente correcto, es alguien que dice las cosas, entonces es sin hipocresía, pero también sin vergüenza, ¿no? Y en ese sentido, esta noción es una noción que habría que trabajar junto con una noción de Freud, que yo la voy a mencionar acá, nada más. Es una noción de Freud muy bastardeada por el psicoanálisis de derecha, pero que es una noción esencial, que él trabaja en el malestar en la cultura, que es la noción de miseria psicológica de las masas, que es cuando las masas carecen de liderazgos positivos, liderazgos que no necesariamente tienen que estar encarnados, es decir, por una persona. Cuando las masas carecen de liderazgos positivos, carecen de referentes o herramientas simbólicas como para construirse una identidad, y construir un tejido social comprometido. Entonces está esta situación que Freud denomina miseria psicológica de las masas, y que sería interesante hacer dialogar las ideas de Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo con este trabajo de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo.